Esta época se caracterizó por durar en un periodo de aproximadamente 1000 años. Pero decirlo no es suficiente, vamos a introducirnos mejor. En sus inicios se la conociera como Alta Edad Media del siglo V después de Cristo y posteriormente comenzaría la Baja Edad Media, que concentraría la mitad de la época del siglo XI hasta su finalización del siglo XV, con la caída de Constantinopla en 1453, que causalmente coincidía con la finalización de la Guerra de los 100 Años, la invención de la imprenta en 1455 y el descubrimiento de América en 1492. Este periodo del tiempo causó un gran impacto en cuestiones políticas, religiosas, sociales, económicas y muchas otras más. Estas causas significaron grandes sucesos que pronto marcarían la época siguiente a esta, es decir, el Renacimiento. No obstante, cada vez que nos hacen mención a la era medieval, solo podemos pensar en las relaciones vasalláticas en los caballeros y princesas medievales o la constante presencia de las guerras en aquel entonces. Hoy nos enfocaremos en la segunda mitad del siglo. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media comenzó en el siglo XI hasta el siglo XV. Nuevamente está dividida en dos partes: la Edad Plena, situada en el siglo XIII, y la Edad de la Crisis, situada en el siglo XIV. Por este tiempo, el continente europeo y varios países en relación se encuentran con una Europa de nueva estructura que ya no se parece al antiguo Imperio Romano. Por el contrario, esta etapa se caracteriza por el resurgimiento de ciudades de la época romana, la creación de monasterios, castillos, cruces de camino, puertos catedrales y universidades, el crecimiento de las artesanías, el comercio, la expansión del cristianismo y el fortalecimiento de monarquías. Se le otorgó el término de pleno a los inicios de la mitad del siglo debido a que existió un gran crecimiento de diferentes áreas y se realizó la consolidación de varios estados europeos. No obstante, la prosperidad que se concibió en los primeros años terminaría por concluir con la llegada de la crisis originadas por ámbitos alimentarios y salubres. La peste negra y las fuertes hambrunas son solo una pequeña vista de trágicos eventos que en tal tiempo sucedieron. Participación de diferentes estilos artísticos. A pesar de esto, la Baja Edad Media nos ha compartido diversos procesos artísticos que estarían clasificados bajo diferentes estilos que predominaban en la época. Estos eran de carácter profundamente religioso y contaban con material y apoyo de los burgueses de manera constante. Un estilo destacable es el gótico, en el cual nos enfocaremos ampliamente. Estilo gótico. El estilo gótico se desarrolló desde mediados del siglo XII hasta el siglo XV. Surgió en Francia y se extendió hasta el continente. Este es un estilo urbano, ya que se dio en las ciudades. Su nombre se le dio recién durante el Renacimiento, pero en la época en la que duró se lo conocía de otra manera. Sin embargo, hay que destacar que este término era despectivo, ya que alude al arte de los godos, o sea, se refiere al pueblo de los bárbaros. En este estilo podemos encontrar diversas técnicas nuevas en la arquitectura, en la pintura, en las miniaturas y en las esculturas. Posteriormente ampliaremos más sobre el tema, sobre todo en el universo simbólico del estilo gótico. Podemos destacar que el estilo gótico se enfocaba más en la luz y, por el contrario de lo que significa la palabra, este término hablaba sobre la luminosidad. Estilo gótico. Podemos pensar que el principal universo simbólico que sustentaba estas obras era la religión, ya que tenía el fin de cristianizar a más personas y con ello expandirse. Esta búsqueda de hacer concretos los conceptos religiosos. Durante toda la evolución del arte gótico, se intentó verificar los hechos bíblicos y representar las emociones de las personas de la época de la manera más intensa posible, para que así llegara al receptor. No era una mera necesidad de ser creyentes, era también esta búsqueda que tenían todos los cristianos en general sobre la verdad de la religión, la verdad celestial. Se buscaba ser real y concreta la gloria de los cielos, y plasmar verdaderamente las enseñanzas de la Iglesia. El tiempo que duraron los siglos XII, XIII y XIV, el arte gótico se fue transformando y pasando de las estructuras de los edificios a las esculturas y luego a la pintura.
Como la noción de infancia no fue impuesta sino hasta el siglo XVII, no podemos hablar de educación o formación de los niños en particular como función de este arte. Sí podemos interpretar que estas nuevas técnicas sirvieron también para educar o ordenar a todo el pueblo, todo aquel que pasara por la iglesia. Las creencias religiosas, la necesidad de respuestas al misterio, símbolos como el arte y la religión, las escrituras bíblicas fueron de ayuda. El universo simbólico también estuvo detrás de las producciones artísticas y que repercutió en estas. Fue la pandemia de la peste negra en Europa en el siglo XIV. La gente se sentía vulnerable, finita y fue totalmente arrasada, habiendo muerto un tercio de la población. Una especie de retroceso parece sucederse en las pinturas posteriores a la experiencia de la peste negra, ya que a principios del siglo XIV, artistas como Giotto y su maestro Cambue en Florencia, o Simone Martini y Pietro Giambrogio Lorenzetti en Siena, habían comenzado a desarrollar un estilo nuevo, diferente del gótico. En las imágenes que estos artistas comenzaban a realizar en iglesias y capillas, se introducían definitivamente cuestiones como el volumen y las sombras, o el incipiente uso de la perspectiva lineal. Su ejercicio daría profundidad de dimensión al espacio representado, ubicando, después de años de flotación mística en láminas de oro, a santos, ángeles, vírgenes y redentores en lugares concretos y habitantes, que remitían a los ambientes de la vida mundana. Una hipótesis que planteó Millard Mace, profesor y crítico del arte del siglo XX, puso de manifiesto el cambio sufrido por los estilos florentino y sienés de pintura y escultura después de la crisis económico-social devastadora que provocó la peste entre 1348 y 1350. Cristos que vuelven a sus mandorlas y santos frontales y quietos, lejos de la naturalidad y candidez con que Giotto los había dotado. Según Mace, el nuevo clima cultural provocó una vuelta hacia ciertos modelos estéticos del 1200. Las exploraciones de las artes plásticas, características de comienzos de siglo, se dieron a la regresión estética impulsada por el temor a lo desconocido, a lo impredecible, que había instalado el horror de la peste. En este contexto, la burguesía comenzó a levantarse. Los burgos estaban caracterizados por no ser señores feudales ni siervos y no pertenecían ni a los estamentos privilegiados como la nobleza y el clero y el campesinado. Impulsada por la transición del feudalismo al capitalismo, lo cual supuso que eran quienes poseían el poder para brindar los materiales necesarios a los artistas que contrataran para realizar los trabajos artísticos. En la pintura y en la escultura también habían surgido cambios. En la pintura se comenzó a profundizar en el volumen y sobre todo en el estudio de la anatomía. Cabe destacar que se dejan los colores planos por colores más vivos. En la escultura también se pretende utilizar el retrato, que simboliza la semejanza a la realidad. Más que nada lo podemos observar en monumentos funerarios o en esculturas religiosas o otras no tan religiosas. También podemos destacar que ahora los artistas pueden llevar sus nombres en cada una de sus obras. Me gustaría destacar que con las nuevas construcciones se dejó las antiguas técnicas empleadas en la era románica, por lo tanto, las catedrales y sobre todo en general las construcciones empezaron a adquirir vida. Proyecto Áulico. Este es nuestro proyecto áulico. Luego de darles una breve explicación de la Edad Media y posteriormente de la Baja Edad Media, orientar el enfoque en el estilo gótico, mostrándoles imágenes de manifestaciones en la arquitectura, la escultura y finalmente en la pintura, en medio de una sencilla explicación de las mismas. Por ejemplo, mostrándoles las obras más destacadas de la arquitectura, tales como las catedrales, y explicarles la fuerte vinculación de tales procesos artísticos con la religión, además de información que posee las características y las técnicas utilizadas. Finalmente, proponerles a niños de cuarto y quinto año de primaria que apliquen los conocimientos previos y mucha creatividad para dibujar o pintar los ornamentos góticos que pertenecen a las catedrales e iglesias del segundo siglo de la Baja Edad Media. Más tarde, cuando finalicen sus producciones, todos las peguen en un gran dibujo de una catedral que estará situada en una cartulina, producida por los docentes. Este proyecto tiene la finalidad de profundizar un poco en la época mencionada y fomentar su creatividad